Hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy, la muerte es algo aterrador. En parte es el castigo de Dios a la humanidad por el pecado de un hombre. Y digo en parte porque la muerte física solo es el comienzo. A eso tiene una continuación, lo cual conocemos como la condenación eterna. Sin embargo, la sociedad en que vivimos, mis amados, ha tratado de suavizar el tema de la muerte. Ahora mismo están muriendo miles de personas en este mundo. La muerte física es algo que todos tendremos que encarar. Solo serán librados de la muerte física aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese. Y aún sus cuerpos serán transformados, porque ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. La muerte física, mis amados, es la evidencia diaria del pecado en la humanidad, de las tinieblas en el corazón de los hombres. Pero aunque la sociedad, como he dicho, se ha encargado de suavizar el tema de la muerte no es algo liviano. Envía un mensaje contundente cada vez que alguien muere, y es el hecho de que somos pecadores, que estamos faltos delante de Dios y necesitamos un Salvador. La muerte es la consecuencia del pecado, es la sentencia del pecado. Cuando usted va a un funeral, usted se da cuenta que a veces en medio del dolor, como que se trata de esconder ese dolor de la muerte. Pero no podemos. La muerte es la señal más dolorosa que tenemos entre nosotros en cuanto al efecto del pecado en nuestras vidas. Y claro, sabemos que aquellos que mueren en el Señor, solo es la muerte un paso para estar en la presencia de nuestro Señor. Y solo aquellos que morimos en Cristo podemos tener gozo ante la muerte. Pero aún no deja de ser una señal de lo que ha hecho el pecado, la devastación que ha traído el pecado. En estos días el pueblo de Dios en los Estados Unidos de alguna manera está de luto porque un hermano en la fe públicamente presentaba defensa por el Evangelio de Cristo y sus principios para una vida en sociedad con principios y valores cristianos. Este hombre fue asesinado enfrente de los ojos de una nación que defiende la libertad de expresión no tan solo a los cristianos, sino a todos. Fue desgarrador ver como un joven de 31 años, que apenas 2 a 3 minutos antes de su muerte, estaba presentando el Evangelio de Cristo a miles de personas. Y sabemos que en poco tiempo a través de las redes ese mensaje llegaría a millones. Fue asesinado vilmente por sus convicciones y defensa de los principios bíblicos. Ese joven que alega mató a este hombre, no solo lo odiaba a él, sino que odia aún a todos los que creemos como él. La única razón por la que no fuiste tú el asesinado, no fui yo el asesinado, es porque no tenemos seguidores como él tenía. Es porque no necesariamente hablamos públicamente al nivel que él ha hablado, porque si escuchas sus múltiples debates y opiniones, te vas a dar cuenta que representa solo la cosmovisión cristiana en general. Así que en esa muerte de una manera todos fuimos odiados. Y a veces puede venir la pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitir que muriera un joven como este? Tan útil para seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué, Señor? Como decía un amigo hace tiempo, con tantos malandros, ¿y por qué la gente buena tiene que morir? Bueno, la Biblia da la respuesta a eso. Todos vamos a morir, no tan solo la gente en Cristo, sino todos vamos a morir. Pero ¿por qué pensamos?
Señor, este hombre estaba extendiendo tu reino, estaba hablando de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué, Señor? Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Dios pudo haber desviado esa bala sin problema. Fue muy edificante y confrontador para mí escuchar a su esposa en medio de su gran dolor citando Romanos 8:28. Qué exposición más hermosa de Romanos 8:28. Lamentablemente este es uno de los versículos más mal interpretados, que a veces utilizamos de una manera liviana. Pero esta mujer, acabando de ver a su esposo morir solo el día anterior, con el dolor de tener 2 niños pequeños a quien tiene que criar a solas, se levantó enfrente de la nación y dijo: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La muerte de aquellos a quienes más amas es una gran prueba de la teología que dices creer. La teología de esta joven es una teología verdadera. Ha probado con sus acciones que cree lo que dice la Escritura. Aún ha aceptado la voluntad de Dios en medio del dolor, dando gloria a Dios aún en medio de esta devastación. Podríamos pensar que estando en vida glorificamos más a Dios que en nuestra muerte. Pensaríamos, pero Dios no te podría glorificar más Él estando vivo. Empezamos en este debate mental cuando somos sacudidos con personas que amamos a nuestro alrededor. Y en una manera el dolor de las hermanas de Lázaro, encarando la posible muerte de su hermano, mandan a llamar al maestro. Con esperanza porque sabían que él podía hacer algo. Y eso lo vemos en el versículo 21. Este sermón tendremos 3 sermones sobre el capítulo 11 y veremos más detalles de todo esto. Pero ahí en el versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas envían un mensaje al Señor con la esperanza de que el Señor iba a hacer ¿qué? Iba a hacer algo. Y Jesús les manda a decir: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero hermanos, Lázaro murió. Y Jesús lo sabía. Se quedó, de hecho, nos dice lo que he leído, el texto que he leído, que se quedó 2 días más esperando que se muriera y que estuviera bien muerto, si lo podemos decir así. Nos escandaliza pensar por un momento, pero ¿cómo Jesús le envía este mensaje sabiendo lo que va a pasar y que cuando recibieran ese mensaje ya su hermano estaría muerto? Sí, porque pensamos en términos humanos y de nuestro bienestar. Y no pensamos en términos de la gloria de Dios. Jesús nos enseña que lo importante no era la muerte, sino los propósitos que se cumplirían con su muerte. Nosotros, amados hermanos, no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para la gloria de nuestro Señor. La vida que Dios nos da a cada uno de nosotros cumple los propósitos eternos de Dios, y eso es glorioso. Si Cristo le hubiese explicado a Lázaro: Lázaro, vas a morir para que el Padre sea glorificado,
¿Usted cree que Lázaro hubiese estado súper animado con el plan? Aún sabiendo que resucitaría, tendría sus dudas al respecto. Así somos nosotros en ocasiones cuando como que queremos que Dios nos explique las cosas. Seríamos como tratar de nosotros explicarle a un niño de 3 años. Porque la sabiduría de Dios es inmensa, más allá de nuestros pensamientos. Y si no, alguien pregúntele a Job y Job le contestará. Tratando de entender y contender en alguna manera con Dios. Simplemente lo único que podemos hacer es como Job, ponernos la mano en nuestra boca y decir: tú eres glorioso y santo y sabio. Hermanos, a veces le pedimos al Señor para nuestro propio bienestar sin considerar su gloria. La resurrección de Lázaro no sería una resurrección para aliviar el dolor de las hermanas o extenderle la vida a Lázaro porque necesitaba vivir un poco más en la tierra. No. Esa muerte, esa resurrección es para la gloria de nuestro Dios y hacia el Hijo ser glorificado. Y hoy, en la muerte de Lázaro, la gloria de Cristo brilla con todo su esplendor. Y hoy en estos versículos nos mostrará a través del texto el propósito de la muerte de Lázaro, el cual de manera general es la gloria del Padre. Pero veremos los propósitos específicos de esta muerte que muestran de manera general la gloria del Padre, y lo veremos en 4 encabezados. Y estos serán: la muerte de Lázaro nos muestra, nos ayuda a reconocer el amor de Jesús por sus discípulos. Reconocer el amor de Jesús por sus discípulos. La muerte de Lázaro nos va a mostrar la gloria del Padre en su Hijo amado. Nos va a manifestar el pecado de los líderes judíos y va a fortalecer la fe de sus discípulos, los cuales nuestra fe también. Como había explicado en la predicación anterior, estamos a 2 semanas, menos de 2 semanas de la crucifixión de Cristo. Si usted ve los capítulos, podría entender que ahora, después del capítulo 11, que vemos la resurrección de Lázaro, continuamos en el capítulo 12 y ya en el capítulo 13 estamos en el aposento alto. En el aposento alto llegamos a Juan capítulo 17 con la oración sacerdotal, y ya en el capítulo 18 empieza ya la semana de crucifixión. Y a través de este capítulo 11 veremos la señal más poderosa que contiene el Evangelio de Juan, más allá de la resurrección de Cristo, en este caso la resurrección de Lázaro, 4 días después de haber muerto. De alguna manera este capítulo 11 podemos ver en los primeros 16 versículos lo que es la muerte, el informe de la muerte de Lázaro. Luego veremos la llegada de Jesús a Betania cerca de Jerusalén y el mismo milagro. Y luego veremos el resultado de la resurrección de Lázaro, el complot para matarlo. Para dar algunos detalles antes de entrar en los puntos y los encabezados, el nombre de Lázaro, según aprendí en algunos de los comentaristas, es una abreviación de Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayudó. Era un nombre bastante común en esa generación. Por eso Juan, cuando describe, y vemos ese primer versículo, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania. ¿Por qué? Porque en la Escritura hay otros Lázaro. No es el único, no es exclusivo, hay otros Lázaro. Y quiere el autor que reconozcamos cuál es el Lázaro del que se está hablando. Y aún le añade un poco más el autor y dice: llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Lázaro también fue distinguido por sus hermanas. En el libro de Lucas, toma en consideración que cuando Juan se escribe,
ya los otros 3 evangelios están circulando, todo el mundo conoce las historias de esos 3 evangelios, y ahora Juan está escribiendo ya años más tarde y hace referencia a algunos puntos de los evangelios. Por eso le dice a su audiencia: acuérdense de Marta y María, que las describen en Lucas capítulo 10, que mientras Jesús iba en el camino, entra en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que era la que estaba sentada a los pies de Jesús aprendiendo. Y vemos esa hermosa frase que siempre recordamos: Marta, Marta, María ha tomado la mejor parte. También hay que hacer una distinción en cuanto a Betania de Judea, ya que había otra Betania que era la que estaba al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba. Pero esta Betania de la que está hablando es un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, No era el que estaba al otro lado. Cuando nosotros terminamos el capítulo 10, nos termina el capítulo 10 en el versículo 40 diciendo que Jesús se fue al otro lado del Jordán donde Juan el Bautista bautizaba. Así que de una manera Jesús fue de Betania a Betania, pero eran 2 Betanias diferentes. También el autor, si vamos al versículo 2, hace un detalle más claro también de María. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. No vamos a entrar en este detalle hoy porque eso lo tenemos en Juan capítulo 12, versículo 3. Juan se está adelantando a la historia, porque acuérdese que le está hablando a una audiencia que ya conoce esta historia. Pero Juan aún en el capítulo 12, versículo 3, va a describir qué fue lo que pasó cuando María le ungió los pies a Jesús. Estos son pequeños detalles antes de entrar de lleno. Y también en el hecho de que en los evangelios de Marcos y Mateo se comenta, se escribe sobre esta historia de la mujer que le unge los pies al maestro, pero no tiene nombre. Juan de una manera está aclarando el nombre de esta mujer. Iremos a nuestro primer encabezado. La muerte de Lázaro nos permite reconocer el amor de Jesús por sus discípulos. Reconocer el amor que Jesús tiene por nosotros es tan esencial para nuestra vida. El mismo apóstol Juan cuando vemos el versículo 5, ante la contestación de Jesús, dice en el versículo 5: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan, el autor, tiene el propósito de que reconozcamos el amor de Jesús por Lázaro y sus hermanas. Recalcó el amor. Vemos que las hermanas mandan a decir: el discípulo que amabas. No era solo la opinión de las hermanas, sino es que Juan comenta y dice: Jesús las amaba. Jesús los amaba. Aún el apóstol Juan escribe en su carta, en primera de Juan 4:19: nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay manera para nosotros de dar lo que no hemos recibido. Solo aquel que ha sido amado por Dios puede amar. El que no ha recibido el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo no puede amar. Y usted dice: bueno, pero yo conozco gente que dicen amar y que aman. Bueno, ellos experimentan los actos del amor. Yo siempre digo que el amor de Dios es como una gran represa. Y es tan grande que sobresale y se hacen charquitos de agua, y el mundo en alguna manera pudiera experimentar amor, pero solo aquellos que estamos conectados al acueducto de la represa recibimos el amor. Ese es Cristo. Solo a través de Cristo se puede amar verdaderamente. Si no recibimos el amor de Dios, ¿cómo podremos amar a alguien? Dios es amor, es un atributo de Dios.
Yo le digo a mi esposa en cada momento que puedo, tú sabes que yo te amo. Y le digo y le recuerdo, no va a haber otra persona excepto Cristo que te ame más de lo que yo te amo. Es importante para nuestra relación de matrimonio pueda crezca de una manera saludable. Es importante que mi esposa reconozca que la amo. Si mi esposa no reconoce que la amo, la relación estará en deterioro, en problemas, en desconfianza. Lo cual, punto aparte, esposos, exprésele su amor a su esposa. No sea tan duro. A lo mejor usted no lo necesita, pero ella sí. Exprésele el amor que siente por su esposa. Aunque se lo diga 1,000,000 de veces en esta vida. Sea cuidadoso con no decirlo y sus acciones no vayan alineadas a eso. Pero si de igual manera que nosotros como esposos necesitamos reconocer que nos amamos, que la otra persona me ama, para que nuestra relación crezca, imagínense, hermanos, en nuestra relación con Cristo. Si nosotros tenemos dudas acerca del amor de Cristo hacia nosotros, estaremos en graves problemas. Nuestra vida cristiana será un desierto. Fácilmente podríamos caer en legalismo, en fariseísmo, en todas estas cosas. Porque estaríamos en una competencia por tratar de ganar el amor que ya tenemos. Es necesario que nosotros reconozcamos el amor que Jesús tiene por nosotros. Eso nos da tanta seguridad para caminar la vida cristiana. Por eso es necesario que cada día nos prediquemos el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra que esto no trata de lo que yo puedo hacer, no trata de lo que yo he hecho, no trata de lo que he dicho. Al contrario, lo único que aporto ahí es mi pecado grave, que merece condenación eterna. Y Cristo pagó por él. Derramó su gracia y la derrama cada día sobre mi vida. Cuando nos predicamos el Evangelio cada día de nuestras vidas, hermanos, es ponernos en justa perspectiva. Cristo me ama. Cristo me ama, no porque soy perfecto, no porque no cometo errores. Cristo me ama porque Él ha decidido amarme. No hay nada que yo he hecho para ganar ese amor. Y de igual manera que un esposo que se siente amado, es bien probable que va a ser un mejor esposo en su matrimonio, a un esposo que no se siente amado por su esposa, o viceversa, caminará siempre con inseguridad. Si no reflexionamos profundamente en el amor de nuestro Salvador, nuestro camino será un camino de incertidumbre, de tropiezos, de inseguridad. Como igual que un hijo que no se siente amado por sus padres, lastimado increíblemente. Pero usted puede notar cuando los hijos se sienten bien amados por sus padres. Es notable. Así es la vida del cristiano. El cristiano que no ha meditado consistentemente en el amor de Dios hacia él, será notable. Las hermanas de Lázaro con confianza se expresan y le envían un mensaje y le dicen, no es que le dicen porque pudieron haber dicho, Jesús, sana a mi hermano, el que te ama. No, le mandan a pedir, sana al hermano, al que tú amas. Hermanos, siempre en nuestra relación con el Señor, el amor más importante es el de Él hacia nosotros. Porque si yo fundamento mi relación con Él en base al amor que yo tengo por Él, estoy perdido, porque soy un infiel. Soy un infiel porque por más que lucho, peco todos los días.
de pensamiento, de palabra, de ofensa, de lo que sea. Pecamos todos los días, hermanos. Y si yo fundamento mi relación en cuanto te amo, Señor, y no en cuanto Él me ama, la relación será afectada. Porque estoy confiando en lo que puedo hacer yo. Y siempre mi amor será imperfecto, pero no será como el de Él. Esta palabra enfermo, que significa débil, y podríamos llegar a la conclusión que las hermanas temían de que Él iba a morir, porque si no probablemente no hubiesen enviado este mensaje a Jesús sabiendo sobre su ministerio y conociéndolo. Si ellas pensaban que Él se podía recuperar, no creo que era un momento donde decirle al Señor, Él está enfermo. O sea que vemos cómo esta palabra débil en este contexto significa que está en camino a la muerte, no se está recuperando. La debilidad lo está llevando cada vez más a la muerte. Y Marta y María creían que Jesús estaba dispuesto a sanar a su hermano porque lo amaba. Y ellos confiaban en Él, de que Él tenía el poder para hacerlo. Aún en el versículo 22, en el versículo 21 del capítulo 11, que lo vamos a ver más adelante, ellas le dicen, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Ellas tenían toda su confianza en Jesús. El Señor estaba al otro lado del Jordán. Este mensajero llega desde la otra Betania. Habría necesitado por lo menos un día para llegar donde Él. Si tratamos de hacer cálculos, Él se atrasó un día para llegar hasta ahí. El viaje del mensajero habría demorado un día, probablemente dos. El Señor se demoró 2 días antes de tomar un día para ir camino a donde Lázaro, lo cual hace un total de días de 4 días. Algunos teólogos quieren ponerse a discutir si fueron 3, si fueron 4. Fueron 4, eso es lo que dice la Escritura. Fueron 4 días. Ya haya sido que se tardaron un día y medio más o un día, fueron 4 días. Jesús esperó 2 más y se acumularon los 4 días entre que él fue y regresó el mensajero. El mensaje de las hermanas nos muestra sumamente algo importante para todos. Que el amor verdadero de Jesús nos hace dependientes de su amor. Nos llena nuestro corazón de confianza para correr a Él cuando lo necesitamos, en todo momento. Por eso vemos la nota de Juan en el versículo 5 diciendo, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vemos una relación que nos hace explícito el hecho, pero puede estar implícito el hecho de que Jesús compartía tiempo con ellos, de que había cultivado una relación con ellos. El Señor era sin duda cercano a esta familia. Muy probable que haya hecho sin número de visitas cuando estaba cerca de Jerusalén. Pero es importante cómo vemos a Juan protegiendo lo que el lector puede pensar. Porque cuando vemos la historia decimos, pero Jesús actuó como frío, aparenta ser como frío en esto. ¿Cómo se queda 2 días más sabiendo que su amigo, el que ama, está enfermo? Pero Juan intencionalmente interpuso el versículo 5 para mostrar lo contrario, de que el acto del Señor, las palabras del Señor y ese acto de esperar 2 días más no reflejaban la falta de amor de su parte. De hecho, las palabras de las hermanas para amor, ellas utilizaron el término en el griego fileo, que de una manera se describe ese amor familiar, ese amor de cercanía. Vemos como en Juan se utiliza esta palabra intercambiablemente, tanto fileo como agapeo. No podemos ver
una separación de ellas, porque se utiliza en varias ocasiones con el mismo sentido, pero palabras diferentes. Y lo hace una y otra vez el apóstol Juan. Aún lo vemos ahí en el capítulo 21, cuando tiene la conversación con Pedro, que el Señor le pregunta: ¿tú me amas? Y vemos ese juego de palabras, en una dice fileo, en otra agapeo. Pero Juan sí se aseguró de usar agapeo, que muestra ese amor sacrificial, para describir el amor que Jesús tenía por esta familia. Es muy intencional el apóstol Juan para dejar claro el amor sacrificial que tenía por esta familia. Entonces usted va conmigo a Juan 13:1, nos habla Juan de este amor. En Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso significa que los amó de manera perfecta, como nadie, ninguno de nosotros puede amar. Jesús ama perfectamente. Hermanos, y esto nos enseña que el amor perfecto de Jesús hacia nosotros no es en nuestros términos, sino en sus términos. Porque podríamos decir: bueno, si lo amo, ¿y por qué no fue inmediatamente? Porque el amor de Jesús no es en nuestros términos, es en sus términos. Su amor es perfecto. Porque Él sabe lo que es mejor. A veces tus hijos te piden cosas que no deben obtener porque les van a hacer daño. Pero ellos en sus mentes dicen: bueno, si Él me ama, me lo va a dar. Pero es que no está consciente del dolor o de la gravedad que le puede traer lo que está pidiendo. Pero como tú lo amas, y nosotros conocemos el verdadero amor, decimos: porque te amo, no lo voy a hacer ahora. No te lo voy a dar en tus términos, porque te amo. Y esta es la manera en que Jesús nos está enseñando. Jesús no ama, no porque es como aquel que está en la lámpara, Aladino, le pido algo y me lo da. Jesús sabe lo que es mejor. Él nos ama en sus términos. ¿Usted se imagina a las hermanas recibiendo el mensaje de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, y a lo mejor ya había muerto. Cuando llega ese mensajero ya estaba muerto, de hecho. Reconocer el amor de Jesús implica aceptar su voluntad en nuestras vidas, aunque no entendamos, aunque nos duela, porque el amor de Jesús está fundamentado en quién es Él y su amor hacia nosotros, que es perfecto. Reconoce el amor de Cristo. La muerte de Lázaro también nos muestra la gloria del Padre en su Hijo amado. Ya a este punto, todos estaríamos, cuando miramos el Evangelio de Juan, todos estaríamos claros que Jesús es Dios. No hace falta más milagros. A este punto podemos parar aquí y tendríamos que llegar a la conclusión, sin duda, más allá de toda duda: Jesús es Dios. Hemos estado por cada capítulo viendo su divinidad. No es que hacía falta para nosotros, sus discípulos, un milagro más para finalmente mostrarle: este es Dios. No, está todo claro. Solo con el primer milagro ya sabemos que es Dios. De hecho, ya a este punto, claro, Juan no atiende todas estas resurrecciones, pero en los evangelios vemos otras resurrecciones. Este no es el primer que Jesús resucita a Lázaro. Ya Jesús había resucitado a otros en los otros evangelios. Esto no es un milagro diferente a otros, a pesar de que hay un detalle muy importante que lo hace diferente. Y está en el versículo 17 y lo veremos un poco más adelante, pero para entender por qué es tan importante este milagro, es por los 4 días mencionados en el texto. Por eso es que Juan es enfático en decir: se quedó 2 días más para llegar a la
que eran 4 días. Los judíos decían que era imposible resucitar a alguien después del tercer día, porque la tradición rabínica en el tiempo de Jesús enseñaba que cuando una persona moría, el espíritu de la persona como que reposaba en el aire, pero en el cuerpo, como arriba del cuerpo, por 3 días. Y si de alguna manera era resucitado, el espíritu regresaba al cuerpo. Pero después del tercer día, decían ellos, era imposible porque el espíritu se había apartado del cuerpo. Eso era lo que ellos decían. Y todavía usted puede encontrar gente en ese sentido diciendo que el espíritu se queda, ¿cómo es? Deambulando por ahí. No, eso no es correcto. Cuando usted muere, el espíritu de los creyentes van delante de la presencia del Señor. El espíritu de los que no están en el Señor van al Seol. Además que los judíos tampoco embalsamaban, lo que hacía que el cuerpo estaba en un estado de descomposición rápida. Y normalmente ya después del tercer día el mal olor y su apariencia era insoportable. Era muy notable la descomposición del cuerpo ya a este punto exteriormente. Pero como dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Estas mismas palabras las vimos con el ciego. Esta ceguera es para la gloria de Dios. La respuesta que da Jesús indica que miraba más allá de la muerte. El hecho de decir esta enfermedad no es para muerte no quiso decir Lázaro no va a morir, sino que la muerte no sería el resultado final de la enfermedad. La culminación sería, la conclusión sería la gloria de Dios. Pero para que esto sucediera, Lázaro debía morir primero. Cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, deberíamos entender que Lázaro todavía no había muerto y que Jesús sabía que moriría. Pero cuando agrega es para la gloria de Dios, es evidente que ya Jesús como profeta sabía lo que iba a suceder. Saber que Lázaro iba a morir y iba a ser resucitado. Lázaro ya había muerto cuando se completó el viaje del mensajero, cuando llega donde ellas. Y en medio de la tristeza más profunda que podían tener sus hermanas, a ver a su hermano muerto, usted se puede imaginar la escena, que vamos a ver más adelante cuán tristes están. Pero nos podemos imaginar la escena de cuando está el cuerpo muerto de Lázaro, está lidiando con el asunto de un cuerpo muerto, y llega el mensajero diciendo que esto no será para muerte, sino para la gloria de Dios. El mensaje sin duda tuvo que haber sorprendido a las hermanas y a lo mejor engrandecido en parte su dolor. Juan 5:23 nos dice que para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Por eso cuando vemos el texto que dice que sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, debemos haber escuchado esas palabras de Jesús en Juan capítulo 5 que acabo de leer. Jesús merece toda gloria y toda honra. El Padre es glorificado cuando Jesús es glorificado. Vaya conmigo a Juan 17:5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado.
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. No queda duda que la gloria de Dios es la gloria del Hijo. Que la gloria del Hijo es la gloria de Dios Padre. Que la gloria del Padre y la gloria del Hijo es la gloria del Espíritu Santo. Dios es uno. Miramos cómo en la Trinidad son uno, una sustancia, una esencia. Y cómo las personas de la Trinidad son glorificadas. Por eso vemos como personas, pero sabiendo que la gloria está en Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. El hecho de negar la Trinidad abrió un problema grave con este texto. El que niega la Trinidad, entonces tendría que borrar en Isaías cuando dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque aquí claramente el Hijo es glorificado como el Padre. Esto nos afirma una vez más que Jesucristo es Dios. Como he dicho, la muerte de Lázaro muestra la gloria del Padre en su Hijo amado, que es el propósito final del Evangelio de Juan. Pero también la muerte de Lázaro manifiesta el pecado de los líderes judíos. Leemos ahí en Juan 11, cuando vemos el versículo 7, luego de esto dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos te querían apedrear y vas allí otra vez. Decían ellos: pero él sabe que lo van a matar, ahora van a ser 2 muertos, no tan solo Lázaro, sino también él y nosotros, porque cuando vemos al final, en el 16, Tomás dice, entonces sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Ya los judíos habían manifestado el hecho de querer matar a Jesús, pero este milagro, esta muerte de Lázaro y este milagro de la resurrección de Lázaro manifestó claramente, aceleró el proceso para que en unos días ya Jesucristo estuviera crucificado. Porque el tiempo lo controlan no los judíos, sino Jesús. Este milagro aceleró la crucifixión porque ese era el plan de él, de Jesús, no era el plan de ellos. Pero no tan solo eso, manifiesta el pecado de los judíos a un nivel donde no tan solo querían matar a Jesús, Miren en Mateo, en Juan 11:47, vamos a ir al versículo 47. Cuando ven esto ya Lázaro resucitado, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. De una manera, el pecado grave de los judíos es desear la gloria que solo le pertenece a Dios. Tenían envidia porque seguían a Jesús y habían perdido poder en el pueblo. Ese es el mismo pecado de Satanás, querer el lugar de Dios, la gloria de Dios. Y ese es el pecado también de nosotros en ocasiones. Querer la gloria de Dios. Pero su pecado había llegado a tal gravedad y cómo estaban envanecidos, que en Juan capítulo 12, versículo 10, nos enteramos: pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro. Queremos sacar todas las evidencias. Su envanecimiento había sido tal que ya matar a alguien para sostenerse en la posición donde estaban era la solución. Y esta muerte de Lázaro manifestó ese pecado
grave de los líderes judíos. Y así es para nuestras vidas. El poder, la gloria de Cristo manifiesta nuestro pecado. Y el pecado más grave que podemos tener, como he dicho, es desear quitar o opacar la gloria que solo le pertenece a Cristo. Y créame que este pecado podemos participar más de lo que pensamos. Rápido decimos, la gloria es para el Señor. ¿Qué hay en tu corazón? A mí me puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, pero ¿qué hay en el corazón? Un niño ora en su casa, gracias Señor por la comida, por el carro, por la casa, por el perrito, por los juguetes. Y el hombre adulto en su mente pensando, sí, claro, él ora eso, pero si yo no voy a trabajar, nada de eso se paga. Estás quitando la gloria a Dios. Porque Dios es el proveedor de todas las casas. Ese niño está orando bien. La teología de ese niño está bien, la tuya está mal. Dios es el proveedor. Si Dios no te da fuerza, no te levantas de la cama. Tu vida está en las manos del Señor. Pero el pecado era terrible. De hecho, Jesús los expone. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 16, para repasar rapidito unos versículos aquí importantes. En Lucas capítulo 16, a pesar de que no podemos decir que este es el mismo Lázaro, esto es un Lázaro de una historia que Jesús, no es una historia verídica, es como es unos personajes que ha creado para explicar una verdad bíblica, que es el rico y Lázaro. Como he dicho, no podemos decir que este es el mismo Lázaro, pero qué coincidencia que se llama Lázaro también. ¿Y qué les está explicando en esta historia? Dice, había cierto hombre rico que vestía púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Nos cuenta Jesús, para no entrar en todos los versículos, que mueren ambos. Toma en consideración que el rico en este contexto era considerado como el más espiritual. El rico representaba la bendición de Dios. Y Jesús ahora está exponiendo esta enseñanza y dice, el rico fue al Hades y Lázaro fue al seno de Abraham. Entonces el rico en el lugar de tormento, cuando está en el lugar de tormento, se está secando su vigor, se está secando todo y pide y le dice en el 27, le dice, te ruego pues Padre que, adelante en el 24. Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y Abraham le dijo, recuerda, en tu vida recibiste todos los bienes, recibiste todo. Entonces también le dice más adelante, le dice, te ruego pues en el 27, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, Padre Abraham, sino que si alguien va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Qué casualidad que Lázaro se levantó de entre los muertos, estuvo entre ellos y no creyeron, sino que lo querían matar. La incredulidad. En vez de verificar el hecho de que el milagro de lo que había hecho Cristo, no, lo querían matar. Lo cual se contesta a lo que Jesús está diciendo, no importando si se levanta entre los muertos, aún así no creerán. Ahí tienen la palabra que es viva y eficaz, los profetas, y no escuchan. Vemos cuando Jesús le dice, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dice R.C. Sproul, la noche de mi alma aún no ha llegado.
Todavía tengo trabajo que hacer, está diciendo Cristo. El día no ha terminado y la resurrección de Lázaro era parte de ese trabajo mesiánico antes de la cruz. Era lo que le estaba contestando Jesús a sus discípulos. Mis hermanos, la gloria de Dios manifiesta nuestro pecado. Cuando Pedro presenció el poder de Cristo multiplicando los peces en el mar, ¿qué pasó? Escena siguiente. Pedro cayó en el piso y dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Si caminas en altivez de espíritu pensando que estás caminando por las nubes, el problema es que no estás experimentando la gloria de Dios, que está descrita en la Escritura. Aún en la transfiguración vemos a ellos que no podían contener la gloria. La gloria de Dios sin duda va a manifestar nuestro pecado. Como cuando ponemos una luz para buscar las bacterias y los contaminantes en algo. Eso es la gloria de Dios en nuestra vida, muestra nuestra maldad. Y finalmente, hermanos, la muerte de Lázaro hizo que los discípulos fueran fortalecidos. Fortalecer la fe de los discípulos fue uno de los propósitos de esta muerte. Ahí en el texto, en el versículo 11, dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: pero si se ha dormido, que se recupere. No habían entendido a Jesús. Y Jesús le dijo en el 14: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Jesús está fortaleciendo la fe de los discípulos. Por eso se alegra de no estar ahí, para que ellos vean el milagro. ¿Por qué? Porque estos discípulos están a unos días de experimentar la muerte en la cruz de su Señor. Su fe debía ser fortalecida. Ellos debían ver ese milagro de Lázaro y decir: este tiene poder. Esa era la fortaleza que necesitaban. En ese tiempo el decir que estaba dormido era una manera suave de decir que estaba muerto. Era una manera común de decirlo: voy a despertarlo. Pero ellos no entendieron. O sea, era una frase que se podía utilizar para ambas cosas: que estaba realmente dormido o que estaba muerto. Pero ahí Jesús claramente le dijo: Lázaro ha muerto. Lo que significa, cuando vemos esta expresión, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, Jesús está hablando en presente, que aún después de la muerte nuestra relación continúa, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Qué hermoso cuando vemos esas palabras. Lázaro está muerto y Jesús se expresa de él como su amigo. No como su amigo del pasado, no, como su amigo. Está hablando en presente porque él está delante de la presencia de su Padre. A ellos les tocaría ver, a estos discípulos, la crucifixión de su Señor. Y tenían que estar fortalecidos para esto, para experimentar esos 3 días de la crucifixión. Y cómo Cristo nos fortalece, mis amados. Fortalece a través de su palabra, nos fortalece en su espíritu nos dirige a las disciplinas espirituales. Nosotros viendo su poder en nuestras vidas, recordando lo bueno que ha sido Dios. Por eso debemos tener un corazón agradecido. Si nuestra fe está débil, tenemos que pensar en su palabra, meditar en ella y pensar en cómo Dios ha sido bueno en nuestras vidas y no olvidar. Porque estos discípulos, cuando vieron a Cristo en la cruz, como que se les olvidó quién era el que estaba en la cruz y perdieron toda esperanza. Y Jesús hoy, a través de su palabra, está fortaleciendo nuestra fe, porque vemos pruebas contundentes, duras en nuestra vida, sucumbimos ante ellas. Se nos olvida quién es Cristo, se nos olvida lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos levantó de la muerte y nos dio vida en abundancia, que nos ha sostenido hasta hoy con todo lo que necesitamos en abundancia y más. Ver su gloria fortalece nuestra alma. Moisés le decía: te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, ese debe ser nuestro pedido.
Cuando me siento debilitado, Señor, muéstrame tu gloria. Estoy en la prueba, estoy en el dolor, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando nos debilitamos de esa manera es que es muy probable que no estamos anhelando su gloria, o que no estamos viendo su gloria en medio de las pruebas, sino que estamos buscando nuestro bienestar y otras cosas aparte de su gloria. Amigos que nos acompañan, aquellos que no han entregado su vida al Señor, aquellos que no son amados por Cristo, aquellos que son sus enemigos. Porque créeme, amigo que me escucha, si no has entregado tu vida a Cristo, eres su enemigo. Pero su amor está aquí disponible hoy para ti. Ven y arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. Y te amará como nadie te ha amado. Su gloria la evitas porque su gloria revela tu pecado. Nosotros somos parte de esa gloria de Cristo. Por eso es que prefieren no estar con cristianos. Por eso es que prefieres estar de lejos. Porque la gloria de Dios muestra tu pecado. Ven y cae a sus pies y glorifícale. Glorifícale. Pero un día vendrá Cristo en las nubes, rodeado de toda su gloria. Y ese día será un día de terror para los que buscaron su propia gloria. Tus rodillas serán dobladas como quiera. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Y mis hermanos, en cada prueba y tribulación de nuestras vidas, debemos escuchar las palabras de nuestro Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de su Hijo amado. Esta prueba que te acontece, esta tribulación que te acontece, es para la gloria de Dios. Pídele al Señor que te muestre su gloria. Cristo se glorifica a través de las pruebas de sus santos. De hecho, el vestido de la novia nos dice en Apocalipsis que serán las obras justas de los santos. Cada tribulación, cada obra que hacemos es hermoso para el Señor. En el proceso Él mostrará nuestros pecados, de los cuales debemos arrepentirnos. Pero no dudemos que ver su gloria fortalecerá nuestra fe. La muerte, las pruebas nos traen dolor, pero no olvidemos, no es para muerte, sino para la gloria de nuestro Dios. Tenemos hermanos en medio de nosotros que Dios ha permitido grandes pruebas, como la muerte de hijos, la muerte de hermanos, la muerte de familiares cercanos. Pero mis hermanos, yo he visto a hermanos pasando por todas estas tribulaciones y aunque el dolor no se va a ir, el dolor está ahí. Porque Jesús no nos dice que no nos dolamos con las injusticias, con las cosas y las cosas que pasan en este mundo. Pero he visto cómo Dios se ha glorificado en la vida de ellos. He visto cómo Dios ha fortalecido la fe de ellos en el camino. Si hoy te sientes sin esperanza, no olvides sus palabras. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Oremos. Padre amado, tu palabra es un bálsamo para nuestras almas, Señor. Tu palabra es lo que necesitamos en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Necesitamos tu esperanza. Padre, perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de tu bondad, de tu amor a nosotros. Fortalece nuestra fe, Señor. Porque en ocasiones nos sentimos como en la tempestad. Sentimos que nos estamos ahogando, que es imposible.
Señor, permítenos recordar el amor que tiene nuestro Señor por nosotros. Señor, permítenos recordar que lo que deseamos es ver tu gloria. Señor, muéstranos nuestro pecado en medio de las pruebas para crecer y fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Queremos confiar en ti, Señor, en todo momento, y que tu nombre, que nuestras vidas te den gloria. Te lo pedimos, Señor. Ayuda al debilitado en medio de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo lo fortalezca con tu palabra, Señor. Mira a aquel que no te conoce. Ten misericordia, amado Dios. Confróntalo con tu gloria, con tus palabras. En el nombre de Cristo oramos. Amén.